Ok, hola, mi nombre es Karen Quinatoa y en este video voy a explicar paso a paso la creación de la base de datos VeterinariaDB utilizando PostgreSQL. Durante el desarrollo crearé la base de datos, las tablas, las relaciones entre tablas y mediante llaves foráneas insertaré registros y finalmente realizaré consultas SQL para verificar la información almacenada. Ok. Como inicio vamos a compartir pantalla para observar cómo crear la base de datos. Ok, podemos observar aquí que estamos en la aplicación de PostgreSQL y a continuación vamos a crear la base de datos VeterinariaDB con el siguiente comando. Create database veterinariadb. Ok, comprobemos que esté muy bien escrito y ejecutamos. Ok, podemos observar que se ha creado exitosamente. Bueno, Create Database sirve principalmente para crear una nueva base de datos vacía donde se almacenarán tablas, registros y relaciones del sistema. Ok, vamos a la parte de Default Workspace para verificar que se ha creado exitosamente nuestra base de datos, perdón. Y aquí está. Ok. Podemos observar que aquí está la base de datos y para poder crear las tablas a continuación nos vamos a la parte de Query Tool. Ok, la primera tabla que vamos a registrar va a ser la tabla especie y así es como se crea la tabla. Crear tabla especie. Básicamente estamos diciendo creamos la tabla especie y ok. La tabla especie le vamos a crear con el fin de registrar especies de animales atendidos en la veterinaria. Aquí es donde podemos observar la tabla en general de lo que tenemos, las tablas en general de las que tenemos que registrar. Ok, como primer campo tenemos ID especie. Vamos a utilizar una serial. Una serial sirve para que el identificador se genere automáticamente cada vez que se inserte un nuevo registro. Y el primary key sirve, el primary key que voy a utilizar a continuación sirve para que el identificador sea único y no pueda repetirse. Ok, el siguiente campo es nombre con un varchar de 50. El varchar se utiliza para almacenar texto y el 50 representa la cantidad máxima de caracteres. Y ok, aquí le voy a poner un not null y un unique. El not null sirve para que el campo nombre no quede vacío y el unique para que el nombre de las especies sean únicas y no se repitan. Y finalmente voy a crear el campo descripción con un máximo de caracteres de 150. Ok, aquí es donde se guardará información adicional relacionada con cada especie. Ok, con cada especie. Verificamos que todo esté muy bien escrito. Y procedemos a crear la siguiente tabla y se ha creado exitosamente. Podemos ver la creación de la tabla en la parte de esquemas y nos vamos a la parte de tables y podemos ver que aquí está la tabla especie. Ok, a continuación vamos a crear la tabla propietario. Ok, el orden en las que vamos a crear las tablas va a ser primero en las tablas que no tengan ninguna relación. Luego vamos a proceder a crear mascota, consulta y prescripción. Ok, vamos con la tabla propietaria. Ok,
tabla propietario. Esta tabla servirá para registrar la información de los dueños de las mascotas. Vamos a poner ID propietario, perdón. Ok, ID propietario con una serial y con una primary key para un identificador automático y un identificador único y no repetible. Ok, luego vamos con un campo nombre y apellido. Ok, nombre y... Ay, con un campo nombre y apellido. Todos los dos igualmente con un varchar de 150, perdón, de 50 máximo de caracteres. 50 máximo de caracteres y otro perdón, con un varchar de 50 máximo de caracteres igualmente. Y en estos dos vamos a poner un not null y un not null. Eh, con esto decimos que el campo nombre y apellido deben ser escritos obligatoriamente. Ok, después de este campo vamos a poner el teléfono, el email y la dirección. Teléfono con un varchar, varchar de 15. Ok, ponemos un varchar porque el teléfono generalmente se le guarda como un texto. Se le guarda como un texto y ok. Y ponemos un not null para que el teléfono sea registrado obligatoriamente. Luego de esto vamos a registrar un email con un varchar de 100 y un unique para que el email no sea repetido. Ok, el teléfono también le registramos con un unique y el email solo con un unique. Ok, y la dirección del propietario le vamos a poner como máximo 150 caracteres que se puedan registrar. Dirección, perdón, es 200. 200. Bueno, 200 generalmente porque una dirección sí puede llegar a ser un poquito larga. Ok, propietario, nombre, apellido, teléfono, email, dirección. Creamos la siguiente tabla y se ha creado exitosamente. Para ver las tablas que vamos creando, simplemente le damos en esquemas y refresh. Y podemos ver que aquí ya está la tabla propietario, la tabla especie, las que vamos creando ahorita principalmente. Ok, ahora vamos con la tabla veterinario. Ok, tabla veterinario. Ok, tabla veterinario, tenemos ID veterinario como primer campo. Ah, bueno, la tabla veterinario le creamos con el fin de registrar la información de los médicos veterinarios. Ok, como primer campo tenemos ID veterinario con una serial y una prima. Ok, para que con cada nuevo dato registrado vaya generando un ID automático. Ok, luego tenemos el nombre apellido. El nombre lo guardaremos, el nombre y nombre y apellido. El nombre lo guardaremos con un varchar de 50, con un varchar de 50 y este igualmente con un varchar de 50 y utilizaremos un not null. Para que este campo sea llenado obligatoriamente, tenemos una especialidad también. Especialidad, utilizamos un varchar de 80
un varchar de 80. Bueno, aquí se almacenará el texto relacionado con la especialidad de cada veterinario y utilizamos un null para que no quede vacío. Y por último, vamos a registrar un teléfono con un varchar, perdón, varchar de 15 caracteres, de 15 caracteres. Bueno, 15 generalmente porque en otros países suelen tener más números de 10 dígitos. Ok, y el teléfono le vamos a guardar único, como único para que no existan teléfonos repetidos. Y de veterinario, nombre, apellido, especialidad, teléfono. Ok. Recuerden verificar bien que esté muy bien escrito. Ahora vamos con create, tabla medicamento. Médica, medicamento, perdón, medicamento. Ok, vamos a ver, el ítem, bueno, esta tabla de medicamentos sirve para almacenar el catálogo de medicamentos registrados. Ok, ahora el siguiente campo que tenemos va a ser y de medicamento. Y de medicamento utilizamos una serial y una primary key. Ok, vamos a registrar un nombre y una descripción. Un nombre del medicamento, el nombre del medicamento que vamos a registrar con un varchar, con un varchar de 100, porque a veces los nombres del medicamento sí llegan a ser un poquito largos. Con un null para que sea llenado obligatoriamente y un unique, para que sea único. Una descripción de 150 caracteres. 150, 150. Bueno, aquí se almacenará la descripción del medicamento y finalmente vamos a crear el precio, el campo precio con un decimal de 8 dígitos totales y 2 decimales totales. Ok. En este caso ponemos un decimal porque el precio será guardado en decimales y el 8 representa la cantidad total de dígitos permitidos y el 2 representa la cantidad de decimales. Ok. Y en el precio ponemos un no para que sea llenado obligatoriamente. Ok. Punto y coma. Tabla creada exitosamente. Ahora vamos a crear la tabla mascota. La tabla mascota servirá para registrar la información de las mascotas. Tenemos como primer campo el ID mascota con una serial, una primary key y una serial y una primary key. Como antes mencionado, eh, la serial sirve para que el identificador sea automático y el primer key para que sea único y no se repita. Ok, vamos a poner el campo nombre, el campo nombre y, ok, el campo nombre con un varchar, perdón, otra vez, para varchar de 50, aquí se registrará el nombre de la mascota y con un null, porque el nombre será obligatorio en un rato de registrar los datos en la tabla. Ok, ahora pondremos el campo fecha, así. Fecha de nacimiento con un varchar de, perdón, en este caso
no vamos a utilizar un varchar, vamos a utilizar un date. Un date porque este generalmente se utiliza para poder almacenar fechas. Ok, y por último vamos a crear el peso en decimal con, con 5 dígitos totales y 2 decimales totales. Perdón, una duda. Ok, eh, como último voy a crear IDs, perdón, no como último, como siguiente voy a crear especie con un decimal, perdón, ID especie con un integer, porque este se utiliza para almacenar un número correspondiente al identificador de la especie y con un not null porque toda mascota debe de tener una especie. Ok. ID especie, el siguiente a registrar va a ser ID propietario. Con un integer igualmente que se utiliza para almacenar un número entero correspondiente al identificador del propietario y con un not null porque cada mascota debe de tener un propietario. Ok, a continuación voy a crear una llave foránea utilizando foreign-key. Foreign-key, ¿qué sirve? El foreign-key sirve para poder crear relaciones entre tablas. Ok, dentro del paréntesis, voy a colocar el ID especie porque es el campo de la tabla mascota que deseo relacionar. Vamos a poner un references que sirve para indicar hacia qué tabla y columna apuntará la relación. Luego escribo la especie principalmente porque ahí haré la relación con la tabla especie y, y de especie que colocamos ID especie porque es la primary key de la tabla especie. Esto significa que el valor registrado en ID especie debe existir previamente en la tabla especie. Coma. Ok, lo mismo vamos a hacer con con la llave foránea propietario. Ok, y de, y de propietario. Y de propietario colocamos un references, referencias por, perdón, propietario y de propietario. Y de propietario. Esto permitirá que cada mascota tenga un propietario existente. Ok, y finalmente verifiquemos que todo esté muy bien. Mascota y de mascota, nombre, fecha de nacimiento, peso y de especie y de propietario, y de especie y de propietario. Y procedemos a crear la siguiente tabla. Y se ha creado exitosamente. Ok, ahora vamos a crear la tabla consulta. Tabla consulta. Ok, esta tabla consulta servirá para registrar las visitas médicas realizadas a las mascotas. Ok, como primer campo tenemos ID consulta con una serial y una primary key, que será la llave primaria, y una primary key. Ok, el otro campo a registrar va a ser fecha consulta. Perdón, consulta, fecha consulta con un date
que servirá para almacenar las fechas y utilizaremos un not null porque toda consulta debe de tener una fecha. Ok, luego registraremos el motivo con un varchar de 150. Con un varchar de 150 y aplicaremos un not null porque el motivo sí es muy importante. Ok, después creo el campo diagnóstico en donde se registrará el diagnóstico de la consulta registrada de la mascota. Ok, utilizaremos un varchar, perdón, un varchar de 150. Aquí se almacenará el texto relacionado con el resultado médico y luego creo el costo, ¿no? Luego creo el costo en decimal. Luego creo el costo en decimal con 8 dígitos totales y 2 decimales. Ok, y colocamos un... Ok, necesario un nombre. Ok, luego voy a crear el campo mascota y de mascota con un integer que se utilizará para almacenar un número entero correspondiente al identificador de la mascota. Integer, integer y con un not null porque toda consulta debe pertenecer a una mascota. Ok. Y siguientemente vamos a poner id veterinario con un integer, porque un integer aquí porque almacenará un número entero correspondiente al identificador del veterinario. Ujú, y con un dot null porque cada consulta debe de tener un veterinario. Ok, vamos a crear la llave foránea utilizando foreign. Ok, dentro del paréntesis vamos a colocar y de mascota, porque este es el campo que deseo relacionar. References, luego escribo mascota, porque la relación será con la tabla mascota y adentro la llave primaria de la tabla mascota. Ok, esto significa que el valor registrado en ID mascota debe existir previamente en la tabla mascota. Toma, aquí, foreign key del ID veterinario en este caso. Y de veterinario, bueno, ponemos adentro del paréntesis porque este es el campo que yo deseo relacionar. Ok, utilizamos un reference veterinario y un ID veterinario porque esa es la primary key y el ID de la tabla veterinario. Ok, esto permitirá identificar qué veterinario atendió cada consulta. Ok, hay que verificar que todo esté muy bien escrito. Le tomo un punto y coma y procedemos a crear la siguiente tabla y se ha creado correctamente. Ok, ahora la última tabla que voy a registrar va a ser la tabla prescripción. Ok, tabla prescripción. Esta tabla servirá para registrar los medicamentos recetados en cada consulta. Ok, como primer campo tenemos de prescripción, ok, con una serial, una primary key y una primary key, ok. Luego voy a registrar el campo dosis y duración. Registro
creo dosis utilizando un varchar de 100, porque aquí se almacenará el texto relacionado con la dosis del medicamento. Utilizamos un not null porque la dosis debe ser llenada obligatoriamente. Ok, luego creo el campo duración días utilizando integer, utilizando un integer utilizando un integer que se utiliza para almacenar un número correspondiente a la duración del tratamiento junto con un not null, porque la duración debe ser obligatoria. Ok, luego de esto voy a crear el campo ID consulta con un integer porque almacenará un número entero correspondiente al identificador de la mascota. Integer no null, not null porque toda prescripción debe pertenecer a una consulta. Ok, después el campo medicamento y de medicamento con un integer porque almacenaremos el número entero correspondiente al identificador medicamento y con un no porque toda prescripción debe tener un medicamento. Ok, procedemos a crear una llave foránea llamada coordinate. Coordinate. Ok, dentro del paréntesis ponemos ID consulta porque es el campo que yo deseo relacionar. References, references, perdón, references. Colocamos aquí fuera de los paréntesis consulta porque es la relación que será con la tabla consulta y dentro de esta la llave primaria de la tabla consulta. Y de consulta. Ok. A continuación voy a hacer lo mismo con ID medicamento. Básicamente es cambiar los datos. Aquí ponemos ID medicamento. Y aquí ponemos el medicamento que yo quiero relacionar con la tabla y la llave primaria de la tabla. Ok, esto permitirá identificar el medicamento que fue recetado en cada tratamiento. Ok, procedemos a crear duración días, dosis, y está todo muy bien escrito. Y se ha creado exitosamente. Ok, a continuación voy a insertar datos de ejemplos en la tabla base de datos. Para esto utilizaré la sentencia insert into. Ok, primero voy a indicarles, a ver, todo esto de aquí es lo que acabamos de hacer recientemente. Ok, ahora vamos a insertar estos datos de ejemplo. Ok, mm, ok, aquí podemos ver un inserinto. Este inserinto sirve para ingresar registros dentro de una tabla y el value sirve para indicar los valores que serán que serán insertados en cada registro. Ok, bueno, en este caso voy a insertar varios registros de ejemplo para probar el funcionamiento de la base de datos. Ok, y se ha insertado correctamente. Ok, ok, básicamente lo que vamos a hacer ahorita es insertar 3 registros adicionales por mi cuenta en cada tabla. Ok, el insert into, como antes mencionado, sirve para agregar nuevos registros en una tabla, en este caso en la tabla especie. Ok, vamos, en la tabla especie
estaba por registrar nombre, descripción. Vamos a registrar lo que es el nombre de la especie y la descripción. Y la descripción de la especie. Y el valor es para, el valor será, si no estoy mal, para indicar los valores que serán insertados en cada registro. Ok, vamos a insertar. Ok, siguiente vamos a poner el nombre de especie de un hámster y como descripción pongamos que es un roedor pequeño, roedor pequeño doméstico. Ok, y coma. Finalmente vamos a colocar el nombre es. Registraremos que es un animal acuático doméstico. Animal acuático doméstico. Ok, ahora voy a insertar el nombre caballo y voy a poner como descripción mamífero doméstico grande. Mamífero doméstico grande. Y para terminar ponemos un punto y coma al final y verificamos si se ha registrado correctamente y si se ha registrado correctamente. Ok, ahora vamos a insertar información en la tabla propietario. Propietario, vamos a ingresar el nombre del propietario, el apellido del propietario, el teléfono del propietario, el email del propietario y la dirección del propietario. Y por último, un valus. No nos olvidemos del inserito. Ok, registremos. Ok, como nombre de propietario vamos a poner primero Andrea, de apellido Pérez. Y ahí vamos a ponerse, a ver, otra vez. De aquí como un número de ejemplo vamos a poner 099 111 222 33. Ok, como, como email de propietario, colocaremos un andrea@gmail.com y pondremos que su dirección es en Avenida Central. Avenida Central. Ok, vamos con el segundo ejemplo. El segundo ejemplo pondremos como nombre Jorge, Jorge López. Jorge López con un número que termine en 4, 0991 2244. Aquí ponemos jorge@gmail.com y pongámosle que su dirección es calle Norte. Ok, el siguiente nombre a registrar va a ser Karin Quinatoa. 099 25 71 455. El Gmail Karen@gmail.com y dirección del condado. Ok, ya ingresados los tres ejemplos, procedemos a insertar en la tabla propietario y se ha insertado correctamente. Luego vamos a insertar información en la tabla veterinario con el nombre, veterinario,
vamos a registrar el nombre del veterinario, el apellido del veterinario, la especialidad del veterinario y el teléfono final. ¿Ok? Y el valioso. Ok, vamos a poner como nombre Miguel. Miguel Ruiz. Miguel Ruiz, como especialidad podemos poner traumatología animal. Traumatología animal. Y como teléfono ponemos un 09-825. Ok, toma. Ok, el segundo ejemplo que vamos a registrar va a ser Patricia con el apellido de Cano. Cano, pongámosle cardiología veterinaria como especialidad veterinaria y con el número de 022667788. Ok, ok, como tercer ejemplo vamos a poner el nombre Daniel. Daniel con el apellido León. Vamos a ponerle como especialidad medicina felina. Medicina felina con un número de 02277788899. Ok. Y finalmente punto y coma. Y registramos esto en la tabla veterinario y se ha insertado correctamente. Luego de esto vamos a insertar en la tabla medicamento. Medicamento, ok. Aquí vamos a poner el nombre del medicamento, la descripción del medicamento y el precio del medicamento. Y el valioso. Ok. Eh, como el nombre de medicamento podemos poner paracetamol veterinario. Como descripción, un analgésico veterinario y su valor pongámosle en 9.50. En este caso el valor no se coloca entre comillas porque no estamos utilizando texto sino números decimales. Ok, procedemos a seleccionar todo esto y a reemplazar los datos. Ok, como primer nombre de medicamento pondremos omega 3 PET. Como descripción del producto, pongamos que es un suplemento nutricional que cuesta $18. Ok. Y el último ejemplo, pongámosle que un antipulgas felino. Antipulgas felino. La descripción del producto sería control de pulgas en animales felinos. Y pongámosle un precio de $25. Ok, procedemos a ingresar los siguientes datos y se ha insertado exitosamente. Ahora voy con la tabla mascota. Insert into mascota. Lo que vamos a registrar en mascota va a ser el nombre de la mascota, la fecha de nacimiento, el peso, el ID especie del animal, ID
y de especie, y de especie, y el ID propietario, y el ID propietario a ingresar, y un valus, ok. Vamos a ingresar los datos a continuación. Ok, el nombre de la mascota que yo quiero ingresar va a ser Kitty. Kitty con una fecha de nacimiento del, podría ser del 2021, del 05, del 10, 2021, 05 del 10. El peso podemos ponerle de 7.5 kilogramos, que el ID especie 1 y el ID propietario que sea 7. Ok, y en este caso, y en este caso ponemos una coma y ponemos y procedemos a registrar los siguientes datos. Ok, los siguientes datos a continuación van a ser, pongámosle Michu. Ok, Michu con una fecha de nacimiento de 2022, del 08 del 15, un peso de 3.4 con un ID especie de 2 y, y finalmente un ID propietario de 8. Ok, como tercer ejemplo pongamos un nombre Nina. Nina, una fecha de nacimiento podría ser 2020, del 11 del 20. Eh, en este caso podría ser que su peso sea de 15 exagerando, 15.0 con un ID de 6 y de propietario de 8. Ok, finalmente ponemos un punto y coma. Ok, un punto y coma. Y procedemos a ejecutar y vemos que se ha ejecutado exitosamente. Ok, ahora vamos a insertar datos en la tabla consulta con la fecha consulta. Ok, fecha consulta de la consulta realizada, el motivo de la consulta realizada, el diagnóstico de la consulta realizada y el costo de la consulta realizada, el ID mascota de la consulta realizada y finalmente el ID veterinario del que realizó la consulta. Valus. Ok, ingresamos los datos. Ponemos como datos 2024 del 05 del 01 como fecha de consulta. Como motivo podemos poner dolor estomacal. Un dolor estomacal, y como diagnóstico ponemos que fue una indigestión leve. Indigestión leve. Como costo podemos poner $35 y de mascota 9 y de veterinario 5. Ok, ahora la siguiente fecha que vamos a registrar como segundo ejemplo va a ser 2024 del 05 del 03. Eh, como motivo, como motivo podemos poner caída
de pelo, caída de pelo de la mascota. Y como diagnóstico se encontró que fue una alergia leve. Una alergia leve. Ok, ponemos que el precio fue de $40. La consulta fue de $40. El ID de la mascota es de 10 y el ID veterinario es de 6. Ok, como último dato vamos a registrar 2024 del 05 del 05. Ok, aquí podemos poner que el motivo solo fue una revisión general y que en el diagnóstico se encontró que es un animal sano. Como costo pongamos unos $20, lo que cuesta normalmente. Y, y como ID de mascota 11 y como ID de veterinario 7. Ok, punto y coma. Ok, ejecutar. Ok, hay que verificar que todo esté bien escrito. Diagnóstico. Ok, ok, y ahí ya se ha insertado correctamente. Y por último, vamos a insertar datos en la tabla prescripción. Prescripción. En la prescripción vamos a poner la dosis que el médico va a recomendar, la duración de días que va a durar esta dosis, el ID consulta, el ID de la consulta y el ID del medicamento. Y de medicamento y el paluz. Ok, como dosis podemos poner que una tableta cada 8 horas, perdón. Ok, sí, una tableta cada 8 horas. Una tableta cada 8 horas. Como duración de días ponemos que se va a mandar esta tableta cada 8 horas por 5 días. Como ID de consulta 9 y 7. Coma. Ok, como segundo ejemplo, vamos a poner dosis, como siguiente dosis vamos a poner 2 ml diarios. Y de ahí vamos a poner que por durante 10 días, de 10 de consulta y 8 de medicamento. Ok, aquí como, como dosis vamos a poner una tableta cada 24 horas. Una tableta cada 24 horas, 7 por 7 días, con un ID de 11 de consulta y un 9 de medicamento. Y al final un punto y coma. Y se ha insertado correctamente. Bueno, bueno, como podemos ver en las primeras tablas, perdón, inserté datos normales porque no dependen de otras tablas. En mascota utilicé y de especie y de propietario porque cada mascota debe estar relacionada con una especie y un propietario existente. En consulta utilicé y de mascota y de veterinario porque cada consulta debe pertenecer a una mascota. Y así con las demás. Ok, sí, por siguiente bueno, sí, a continuación vamos a realizar una consulta de todos los datos almacenados en las tablas. Ok, vamos a utilizar para esto un select. Después utilizo el símbolo del asterisco, que significa que se mostrará todas las columnas de la tabla, y un from, que sirve para indicar de qué tabla se obtendrá la información. Ok, de la tabla que vamos a obtener la información va a ser de la tabla especie.
ejecutamos y podemos observar que aquí están todos los datos que yo he registrado: gato, los últimos que yo registré: hámster, pez, caballo, animal acuático doméstico. Ok, vamos a, vamos a ahora hacer una consulta con propietario. Una consulta, seleccionar la tabla propietario y hacemos la consulta. Ok, aquí podemos ver que está ID propietario, nombre, apellido, teléfono, email. Ok, ok, ahora vamos a consultar la tabla veterinario. La tabla veterinario. Damos a ejecutar y podemos ver que aquí también se indican el ID veterinario, el nombre, el apellido, la especialidad y el teléfono que yo he registrado. Ok, ahora vamos a consultar la tabla medicamento. Medicamento, podemos ver que aquí se han agregado todos los medicamentos, los tres últimos que yo registré, que fue paracetamol, omega 3 y antipulgas felino, y los precios y la descripción y el ID del medicamento. Ok, ahora vamos a proceder con la tabla mascota. Aquí se muestra todo igualmente de la tabla mascota. Bueno, en la tabla mascota están relacionadas con propietarios y especie. Las consultas están relacionadas con mascotas y veterinarios. Ok, ok, vamos a ver la tabla consulta a continuación. Y como dije anteriormente, las consultas están relacionadas con mascotas y veterinarios. Ok, ahora vamos a realizar la consulta de prescripción. Prescripción. Ok, ejecutamos y podemos ver que aquí se visualiza todos los campos que yo he registrado en las tablas, y de prescripción, dosis, duración, días, y de consulta y de medicamento. Bueno, podemos ver que la prescripción está relacionada con consultas y medicamentos. Ok, a continuación voy a realizar consultas con operadores lógicos. Para esto usaré la cláusula where. Ok, la primera consulta que yo realizaré. Ok, la primera consulta que yo realizaré será recuperar todas las mascotas cuyo peso sea mayor a 5 kilogramos. Lo haremos de la siguiente manera. Bueno, aquí primero vamos a seleccionar la tabla mascota, y el where significa que sirve, significa que filtrará registros según su condición. Según su condición, aquí básicamente estamos diciendo, seleccionamos la tabla mascota donde el peso sea mayor a 5 kilogramos. Ok, ejecutamos. Y podemos ver que solo nos muestra los pesos que son mayores a 5 kilogramos. Ok, la siguiente consulta que tenemos es listar los veterinarios cuya especialidad sea diferente a medicina general. Para esto, para esto, básicamente lo que vamos a hacer es seleccionar la tabla veterinario, donde la especialidad diferente se demuestra con menor que y mayor que, y ponemos medicina general.
medicina general. Ok, ejecutamos. Y podemos ver que solo se muestra los que son diferentes a medicina veterinaria. Ok, ok, la siguiente consulta a realizar va a ser mostrar todas las consultas médicas con costo menor a $30. Para esto seleccionaremos la tabla, ok, para esto seleccionaremos la tabla consulta. Seleccionaremos la tabla consulta en donde el costo sea menor a $30. Ok, aquí podemos solo ver costos de 20, 25, 20, 25. Así que está muy bien. La siguiente consulta a realizar va a ser obtener todas las prescripciones registradas para la consulta ID con ID consulta igual a 3. Para esto seleccionaremos la tabla prescripción. Select descripción donde ID consulta sea igual a 3. Ok. Aquí solo nos muestra los ID consulta que son igual a 3. Ok. Aquí utilizamos el operador lógico igual. Ok. A continuación vamos a realizar la siguiente consulta, que es listar las consultas cuyo costo sea menor a $30. Seleccionamos la tabla consulta, ok, aquí sí, la tabla consulta en donde el costo, a ver, como hicimos que el costo sea menor a $30, en este caso vamos a hacer el costo mayor a $30. El costo mayor a $30. Ok, aquí solo nos muestra los costos que son mayor a $30. Está 40, 55, 45, 35, 35, 40. Ok, la siguiente consulta a realizar va a ser obtener los medicamentos cuyo precio sea igual a 15.50. En este caso vamos a seleccionar la tabla medicamento, la tabla medicamento que donde, donde el precio sea igual a 15.50. Ok, damos enter. Ok, escribimos bien primeramente. Así, ejecutar. Y solo nos muestra que amoxicilina de 200 miligramos tiene el precio de 15,50 centavos. Ok, la siguiente consulta va a ser mostrar las prescripciones cuya duración en días sea diferente a 7. Para esto vamos a seleccionar la tabla prescripción y, ok, y donde duración días sea diferente de 7. Ok, aquí podemos ver que solo hay números diferentes de 7 en el campo de duración días. Ok, y el siguiente campo a consultar es listar las mascotas que pertenecen a la especie con ID igual a 2. En este caso vamos a seleccionar, a ver cómo era, la lista que pertenezcan a la especie igual a 2. Ok, en este caso vamos a seleccionar la tabla mascota en donde el ID especie sea igual a 2. Y solo nos muestra las especies que son igual a 2. Ok, aquí de siguiente vamos a hacer la consulta de mostrar los propietarios cuyo ID sea mayor a 3. Ok, seleccionamos la tabla propietario
cuyo ID propietario sea mayor a 3. Ok, ahora solo nos muestra que el ID propietario, el ID propietario está 4, 5, 6, 7, 8, 9, son valores mayores a 3. Ok, y la última consulta a realizar es mostrar todas las mascotas cuyo nombre sea diferente a Max. Ok, en este caso colocamos, perdón, ahí seleccionamos la tabla mascota en donde el nombre sea diferente a Max. Ok, le damos a ejecutar y podemos ver que aquí se encuentran todos los nombres, pero menos Max. Ok, ok. Esta fue la base de datos que yo creé finalmente. Podemos verificar que se ha creado todo esto con el Select From y seleccionando la tabla y también en la parte de esquemas, como mencioné anteriormente, le damos a Refresh y aquí podemos ver que está veterinario y todo lo demás. Aquí podemos ver que están los campos de nombre, apellido, especialidad, teléfono de la tabla veterinaria. Ok, este ha sido la creación de la base de datos veterinaria DB. Muchas gracias.